Muy buenas tardes a todos. Como recuerda el filósofo, cito, los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Yo estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes porque una cosa que nosotros no vamos a hacer es tener que repetir el pasado, porque todos estamos de acuerdo en que este presente no se puede olvidar. Mi tema es la historia y con un registro histórico documentado por más de medio siglo que llevan esos señores en el poder de abuso tras abuso, podemos estar ofreciendo ejemplos aquí hasta el infinito. Pero como ya varios de ustedes han mencionado unos cuantos, prefiero cambiar esto un poco y comenzar con una nota positiva. Me refiero a la corajuda declaración de Javier Milei informándole a todos los reunidos en Davos hará un mes de que el mundo occidental está en peligro, ya que los que se supone que defienden sus valores están corruptos, cito, por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y por ende a la pobreza. Estamos hoy aquí, continúa, para recordarles que todos los experimentos sobre la colectividad nunca fueron la solución para los problemas que afligen a los ciudadanos del planeta. Más bien son la causa. Quisiera citar varios ejemplos de cómo llegamos a este momento, cómo estamos en esta triste situación. Me refiero a la corajuda declaración, sirvan estas palabras de introducción para tener una idea de cómo es posible que aún personas, muy bien intencionadas por la mejoría del ser humano, se dejen conducir por estos quiméricos cantos de sirena. Pero así sucede. Sin embargo, no olvidemos que estas ideas sobre el colectivismo tomaron forma en un país tan extenso, tan primitivo y tan atrasado como Rusia con la caída de la monarquía. Es ahí cuando Lenin y los bolcheviques imponen las utópicas ideas de Marx y Engels sin conocimiento económico alguno, esperando que millones y millones de individuos separados actuaron con una sola idea y un propósito único para convertirse de repente en el nuevo hombre que ellos soñaban producir. Es así que desaparece la libertad de prensa, se eliminan todas las protecciones del Poder Judicial y se establece un rechazo total contra cualquier indicio de división de poderes y control en el gobierno. De seguido se ordena a la Checa que los hombres y mujeres de la burguesía sean reclutados en batallones de trabajos y puestos a cavar trincheras bajo la supervisión de los guardias rojos, con la expresa orden de que, cito, los que resistan sean fusilados. A un colega que se oponía a esta brutalidad, Lenin le respondió muy calmadamente: de seguro no imaginas que saldremos victoriosos sin aplicar el más cruel terror revolucionario. Una de las primeras advertencias sobre lo que se proponían estos individuos la ofrece Michael Bakunin, que había señalado con dejo profético desde 1917 de que el marxismo era una ideología muy apropiada para funcionar con los impulsos de poder de esos intelectuales revolucionarios, grupo que él conocía bien. Esos individuos, aseguró, formarían una nueva clase que establecería, cito, el más autocrático, despótico, arrogante y despectivo de todos los regímenes, y afianzaría su control sobre las clases productoras de la sociedad. Como resultado de esta política dictatorial, se ha estimado en 140.000 el número de ajusticiados por la Checa, que equivalen a un asesinato legalizado entre 1917 y el 24. Para darnos una idea de la magnitud de estos crímenes, considérense que el número de ejecuciones políticas durante el represivo régimen del zar entre 1866 y 1917 fue de unas 40.000 personas, ejecutadas después de haber sido juzgadas, y la cifra comparable para el reino revolucionario del terror francés fue de unos 20.000 muertos. Y eso no es todo.
En los 7 años que Lenin estuvo en el poder, tuvo lugar también la guerra contra el campesinado y las condiciones de hambruna que resultaron del intento de realizar el sueño marxista. La mejor estimación del costo humano de esos episodios es alrededor de 6 millones de personas. Y eso fue solo una gota en el mar del crimen soviético, porque el número de víctimas entre los campesinos fue aún mayor con la colectivización de Stalin que le sucedió y la deliberada hambruna que estableció en Ucrania en 1933, destinada a aterrorizar y aplastar a los campesinos. Se calcula que entre 10 y 12 millones de personas perdieron la vida como resultado de estas políticas comunistas. Y por supuesto, pudiéramos continuar con la eliminación de toda la oficialidad polaca del bosque de Katyn en 1942, la de los judíos ortodoxos en 1953, rusos, la de Hungría en 1956, la de Checoslovaquia en 1968, etc. Ese es el modelo que el desgobierno de Cuba ha emulado al decidir borrar por completo el pasado de la isla, dejar que el futuro se disolviese en promesas irrealizables e implantar un presente que cumpliese con sus funestos ideales políticos, que no era otro que el de establecer el primer gobierno comunista del hemisferio occidental. Por supuesto que en 1959 pocas personas podían concebir que uno de los países más desarrollados económicamente de las Américas fuese el lugar en que se estableciese esa ideología que se sirve de utopías y de engaños para conseguir sus propósitos. Sin embargo, ya esto nos llevaría a entrar en los ciudadanos de la nación y los invito a que consulten la excelente obra de Manuel Gayol Mesías, 1959, Cuba, el ser diverso y la isla imaginada. La manipulación de la historia, ese fake news de moda hoy día, no es nada nuevo, como tampoco el sensacionalismo ni el periodismo amarillo basado en rumores con el propósito de vender periódicos. Este manejo interviene con medios hábiles y arteros en la política con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Es frecuente hallarlo en personalidades histriónicas, narcisistas, psicópatas, personas con muy baja tolerancia a las frustraciones, con dificultades para establecer relaciones sociales, seres incapaces de experimentar sentimientos de culpa, que desprecian los valores tradicionales, no dependen de la estima de las demás personas y no se interesan por los sentimientos y necesidades de los demás. De los 3 tipos de manipulaciones que existen, es la consciente, la que se hace sabiendo de lo que uno hace, la que contiene todas las características de ese gran farsante de la historia o flautista de Cuba. Ese pandillero, ese bufón, desde sus años universitarios, fue el presunto asesino de un líder estudiantil opuesto a sus intereses. Manipulador de la palabra hueca con su perorata inacabable para embelezar y engatusar al pueblo. Por supuesto, con este obseso lector de Mein Kampf y de las atrocidades de la Alemania nazi de los años 30, mientras cumplía sentencia en prisión, no podía esperarse otra cosa. Existen, por lo tanto, muchísimos ejemplos de las manipulaciones del castrismo en los últimos 65 años. Pero vamos a concentrarnos en unos cuantos solo para ilustrar nuestro propósito. No vamos a mencionar los cambios generales que tuvieron lugar al pasar el país de una democracia parlamentaria liberal a un régimen totalitario, o si se quiere, a una monarquía. Del respeto a los derechos civiles a un estado de sitio militar sin libertad alguna. De elecciones cada 4 años al conocido embuste de elecciones para qué. De la libertad de prensa a la ignorancia total encerrados en una prisión nacional solo escuchando propaganda comunista 24 horas al día. Del disfrute de una nación rica a sumergirnos en una hambruna en un campo de concentración. Y finalmente de ser libres para hablar y para cambiarnos de lugar a vernos amordazados e inmóviles. Veamos unos cuantos ejemplos. En primer lugar, el juicio
en apariencia legal del 13 de febrero de 1959 en Santiago de Cuba contra los miembros de la Fuerza Aérea de la República, acusados de crímenes de guerra y que fueron absueltos por ese mismo tribunal que los juzgó por falta de pruebas. El resultado no era de extrañar por las poquísimas víctimas documentadas de los fallecidos por este medio en combate. Se rumoraba que un buen número de los aviadores y artilleros se habían comprometido a deshacerse de las bombas y de la metralla en parajes lejanos para evitar causar bajas, ya que estaban en desacuerdo con la política del golpista usurpador. Y ustedes conocen el resto. El mandamás anuncia su inconformidad con el desenlace y ordena arbitrariamente un segundo juicio, sin darse cuenta, o tal vez con un cinismo sin precedentes, que con esta decisión derogaba sus propias declaraciones a favor de los derechos humanos cuando fue juzgado en el ataque al cuartel Moncada. O sea, que a 3 meses escasos de su llegada a La Habana, ya no podía quedarle duda a ninguna persona de lo que sería su próxima actuación. Y para rematar lo que le sucedería a las personas que se opusiesen a sus mandatos, el presidente del primer tribunal que juzgó y absolvió a sus acusados, el comandante Félix Rogelio Peña, aparece muerto de un tiro a la cabeza bajo circunstancias muy sospechosas. Otro caso de tergiversación histórica tiene protagonista a uno de los héroes de la lucha por la independencia, el ilustre poeta Juan Clemente Cenea, quien por gusto dictatorial se esfuma de nuestra historia por sus ideas anexionistas, aunque no desaparece de nuestra literatura, cosa rara. El hombre no existe, pero su obra permanece. Esto se puede observar en la recién publicada Historia de la Literatura Cubana, volumen 1, La Colonia, editada en La Habana, donde se cita al autor en más de 28 ocasiones. ¿En qué quedamos? ¿Existe o no existe? En tercer lugar, tenemos la figura del primer presidente de la República, don Tomás Estrada Palma, que por decreto totalitario deja de existir y todo vestigio de su personalidad queda excluida de esa tergiversada historia de Cuba. Es muy irónico que este presidente sea una de las primeras víctimas de ese desgobierno que aúlla de continuo contra la corrupción de los políticos republicanos, ya que Estrada Palma pasa la historia precisamente por su honestidad administrativa. Fue uno de los pocos dirigentes de la República que abandona la presidencia con un superávit en las arcas gubernamentales. Y por último, tenemos el monumento al acorazado US Maine, ya mencionado en el Paseo del Malecón, que explota en el puerto de La Habana durante una visita al país y pasa a esfumarse de la historia por decreto del castrocomunismo y por su interés de borrar cualquier evocación del pasado y en especial de la República y de sus relaciones con los americanos. No importa que el monumento significara en parte el agradecimiento del pueblo a la participación del vecino que nos ayudara a conquistar la independencia. Ya la perdí una página yo aquí, pero bueno, vamos a buscarla. Aquí está. Cualquier vestigio de su presencia en la isla tenía que suprimirse o tergiversarse. Como dato curioso, al ocurrir el accidente, se rumoraba que los mambises habían causado la explosión y, por supuesto, los castristas aprovecharon su momento para culpar a los mismos norteamericanos. Después de varios estudios que desechan la hipótesis aceptada mayormente de que el desastre lo había causado la intervención de una mina, se ha llegado a la conclusión que la gran cantidad de armamentos en un cubículo dividido solo por una frágil separación del resto de los otros camarotes parece haber sido la causa del accidente. En resumen, el llamado mundial a la realidad de Javier Milei en Suiza para que se reconozcan y se apoyen las contribuciones y el valor del individualismo a la conquista de la pobreza es muy bienvenido y necesario para recobrar la sanidad mental extraviada en el momento.
Y de la misma manera, aquí nosotros contribuimos al registro histórico con la denuncia de ese castillo de aire fabricado por ilusos, ignorantes, envidiosos y malvados. Y apoyamos, como lee los estatutos del Instituto de la Memoria Histórica Cubano contra el totalitarismo, apoyamos la confrontación del pueblo cubano contra el régimen totalitario que padece Cuba. Muchas gracias.